Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Este va a ser el penúltimo vídeo del curso de HTML y CSS. Y en este vídeo vamos a ver los pseudoelementos y las pseudoclases. ¿Y qué son estos elementos? No es nada místico, es bastante sencillo. Son una serie de palabras que vamos a añadir a los selectores que hemos estado viendo hasta hoy, los selectores de clase, identificador, etc., y que nos van a permitir cambiar los estilos de nuestros elementos bajo ciertas circunstancias, es decir, cuando pasemos el ratón, cuando hagamos clic, cuando hagamos scroll, etc. Hay diferentes. Entonces lo que vamos a ver en este vídeo es cómo hacer una serie de animaciones sencillas, como por ejemplo el menú superior del menú de usuario, cuando pasamos el ratón, pues que se despliegue el menú. Algo que se suele utilizar en un montón de páginas web y que por lo general muchas veces se recurre a JavaScript o otro tipo de lenguajes, cuando esto realmente se puede hacer simplemente con CSS y de una forma bastante sencilla. Entonces vamos a verlo, no me enrollo más y vamos con el vídeo. Lo primero que vamos a ver es el estado de la práctica tal y como lo dejamos, solo que hoy vamos a trabajar sobre lo que vendría a ser la home o la página del artículo que creamos en los primeros vídeos. Primero voy a enseñaros una serie de pseudoelementos y lo útiles que pueden ser. Vámonos al CSS, o bueno, primero vamos a ver los elementos que tenemos aquí. Fijaos en esta lista. Esta lista tiene una serie de etiquetas LI, como podéis ver aquí, LI, LI, LI. Pues lo que vamos a hacer es aplicar un pseudoelemento, nos vamos a ir aquí. Vamos a ir primero a la parte de práctica, perdón. Y aquí tenemos nuestras etiquetas LI, que conforman esa lista, digamos, de reproducción con los minutos. Si nosotros creamos otro elemento, que vamos a dejar aquí, y ahora nos vamos a la parte de CSS y buscamos nuestros estilos en LI, que deberían estar aquí abajo. Aquí están. Vamos a utilizar un pseudoelemento, que se llama empty. Este pseudoelemento o esta pseudoclase lo que va a hacer es aplicar los estilos a todos los LI, a todos los elementos LI que estén vacíos. Nosotros hemos creado uno particularmente vacío, el resto tienen contenido. Vacíos es que no tienen hijos ni tienen contenido internamente. Entonces, si nosotros aplicamos un estilo a este LI, como por ejemplo vamos a aplicarle un padding, ya que los colores y demás no tienen mucho sentido, porque al estar vacío no va a tener un tamaño, pero aplicándole un padding sí que vamos a poder diferenciar ese tamaño. Si le aplicamos un padding de 2 rem, y guardamos aquí, cuando volvamos a nuestra página web podemos ver que se nos ha creado como un hueco. Si inspeccionamos los elementos con el inspector de desarrollo de Google Chrome, podemos ver aquí el LI. Si os fijáis, este LI está vacío y se le aplica este elemento. En el momento en el que esto pase a tener un valor, si lo editamos desde aquí, con el botón derecho Edit as HTML, y le introducimos un valor, como por ejemplo 10, 2.06, fin del vídeo, vais a ver cómo va a perder esta parte de los estilos, la parte del empty. Cuando haga clic fuera, ¡pum! ¿Veis? Lo ha perdido. Ya no se aplica ese estilo, porque este elemento ya no está vacío. Como veis, funciona en función de... se aplica en función del estado del elemento. Vamos a ver más pseudoelementos que pueden ser interesantes con el mismo LI, porque por lo general los pseudoelementos hay muchos que funcionan en función del hijo que sea, si eres el primer hijo, si eres el último hijo, si eres hijo de la misma clase, etc. Entonces nos viene muy bien para los ejemplos. Por ejemplo, si ponemos first child, con este pseudoelemento lo que estamos diciendo es los LI que sean el primer hijo de su padre. Para que lo veáis mejor. Si yo al primer elemento LI que tenga, el primer elemento LI que tenga el padre, le pongo otro color, por ejemplo, el color azul, para que destaque mucho. Si os fijáis, solo me pinta el primer elemento, ya que es el primer hijo de su padre. Es decir, el padre en este caso sería OL, pues el primer LI, que es el de 1, teoría HTML, es el único que va a coger este estilo de first child. Tendríamos lo mismo para el último hijo, solo que en vez de first sería last. Y luego también podemos jugar con los pares y los impares. Esto puede ser un poco más complicado, pero es bastante fácil de entender. Si nosotros utilizamos la pseudoclase o el pseudoelemento nth-of-type, con esto lo que estamos diciendo es que me coja pares o impares, dependiendo lo que insertemos aquí dentro, de este selector. Es decir, nosotros ahora mismo tenemos 6 elementos LI.
Si yo quiero coger, por ejemplo, imaginaos solo el primero o solo el segundo, pues pondría 1, 2, 3, o solo el tercero. Si yo pongo 3, pues me pinta el tercero. Teoría CSS. Voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Si yo pongo aquí 4, pues me pinta el cuarto. Hasta este punto bien. Si yo pongo, por ejemplo, 2, n son los números naturales. Va a ir, digámoslo así, rotando a través de los números naturales. En plan, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y guardo, si os fijáis, solo me pinta los pares. El 1 no, el 2 sí. El 3 no, el 4 sí. 5 no, el 6 sí. Sin embargo, si yo hubiera puesto, por ejemplo, 2n más 1, sería lo mismo pero con impares. El 1, el 2 no, el 3 sí, el 4 no, el 5 sí. Si os fijáis, es eso, es bastante sencillo. Esto es una sucesión. Seguramente muchos no habréis caído porque esto depende mucho de lo que hayáis estudiado de matemáticas o de la formación que tengáis en matemáticas, pero es una sucesión. Entonces, esto funciona por sucesiones, es bastante sencillo. Si no sabéis decir, bueno, pues quiero seleccionar todos los elementos y tal, en internet hay un montón de información. Yo aquí os acabo de enseñar por los dos más sencillos, los pares, los impares, pero hay mil y una maneras de combinar esto para poder sacar los elementos que nosotros necesitemos seleccionar en este caso. Luego también tenemos otro tipo de selector, también relacionado con los hijos, que sería onlyChild. Al guardar, si os fijáis, no me lo aplica a ningún elemento. Este selector, vamos, pseudoclase, solo aplica a los elementos LI que sean hijos únicos. Si yo me voy aquí y me cargo todos los hijos, menos uno, y me vengo aquí y digo, vale, pues voy a ir borrando, suprimir, 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 suprimir. En cuanto borre el siguiente, como ya solo es hijo único el de teoría, va a adquirir los estilos. ¡Pum! ¿Veis? De repente se ha vuelto azul, porque es el único hijo de OL. Bastante sencillo. Con esta ya os digo, podemos jugar, aplicar, ahora estoy cambiando el color, pero podría hacer cualquier cosa. Vamos a ver más pseudoelementos. Ahora vamos a ver pseudoelementos más dinámicos, ¿vale? Que estos son los chulos, realmente. Vamos a jugar con los iconos que tenemos aquí arriba. Vamos a actualizar aquí para que se quede como estaba. Y esto lo vamos a borrar ya que no nos interesa. Y vamos a jugar con el icono del usuario, ¿vale? Vamos a buscar este icono, vamos este elemento. Este elemento es una imagen dentro de options. Vale, genial. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora mismo es irme aquí y darle una clase, ¿vale? Ya que es una imagen, no tiene ningún identificador ni nada, pues vamos a darle una clase. Entonces, lo voy a buscar en el código. Debería estar por aquí, en el header. Vale, header, options. Aquí tenemos el menú desplegable comentado, que ahora lo descomentaremos y jugaremos con él. Pero en principio a esta imagen de usuario, que es este icono que veis aquí arriba a la derecha, le voy a dar un identificador, por ejemplo, y le voy a llamar user. Espero no haberlo pisado con nada. Y ahora me voy a venir aquí a la parte de header para mantener la coherencia del CSS y que no se nos ordene esto, no se nos desordene mucho. Como bueno, aquí ya tenía el selector de first child, pero vamos a hacerlo así mejor para que veamos en todo momento qué es lo que estamos seleccionando sin acudir a pseudoelementos. Entonces ahora aquí voy a poner almohadilla user para seleccionar el identificador, porque yo he puesto id user. Con id pues es la almohadilla. Si hubiera puesto una clase sería un punto, por refrescar un poco los conocimientos. Y yo voy a decirle ahora mismo, le voy a aplicar un pseudoelemento que va a ser el pseudoelemento hover. Este pseudoelemento lo que hace es activar estos estilos cuando haya un hover, es decir, cuando pase el ratón por encima. Cuando esté el ratón encima, se va a aplicar el elemento. Si por ejemplo yo le pongo un width, si tiene unos 75 de normal, digo, bueno, pues lo quiero hacer un poco más grande, ¿no? Imaginaos, de 3 rem. Guardo aquí, cuando yo paso el ratón, ¡pum! ¿Lo veis? Se hace grande. Se hace bastante grande. ¡Pum, pum, pum! Cuando paso el ratón. Esto seguro que os suena decir, ah, claro, pues cuando pases el ratón que se despliegue el menú. Pero claro, aquí podríamos tener un problema, ¿no? Porque yo lo que quiero desplegar no es el mismo elemento en sí. Yo aquí estoy diciendo user hover que me haga grande esto. Pero ¿cómo le digo yo que me despliegue el menú si el menú es otro elemento, ¿no? El elemento que está, digámoslo así, aquí. Vamos a descomentarlo, ¿vale? Si os fijáis, yo ahora lo que quiero es que cuando pase el ratón por el icono del usuario me despliegue el menú. ¿Cómo hago que el pseudoelemento de hover del icono afecte a otro elemento externo? Porque no es ni hijo suyo, o sea, está aquí,
Es decir, este es el icono y el div es un hermano. ¿Cómo hago que afecte en CSS? Pues vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es recolocar el menú. El menú está mal porque le hemos puesto la propiedad bottom. Bottom lo que va a hacer es que la altura se va a ligar a la parte inferior. Entonces, cuando yo cambie la altura, digámoslo así, va a crecer de abajo a arriba. Pero yo quiero que crezca de arriba a abajo. Entonces lo tengo que fijar a la posición top. Voy a ponerle top y voy a ponerle 4 rem, que creo que es la altura justo del ancho, digámoslo así, del header, para que quede justo al ras del header. De esta forma, aunque visualmente no haya cambiado, cuando le hagamos crecer en altura sí que va a cambiar. Ahora vamos a seleccionar este elemento. Como hemos dicho antes, el elemento div que tiene la clase userMenu es hermano del img con el id user. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a quitar de momento esto, no nos interesa. Vamos a decir, vale, cuando se haga hover sobre user, con el elemento más, vamos con el combinador más, que es para seleccionar el hermano, justo el hermano adyacente, seleccionamos .userMenu. Si ahora ponemos el ratón encima, el propio IntelliSense ya nos lo está diciendo. ¿Ves? Hay un elemento con el id user, que esta es la imagen, que cuando se haga hover va a afectar, o este selector va a afectar, combinación con el más, al elemento que tenga la clase userMenu, que va a ser justo el que está aquí. Vale. Vamos, este que estáis viendo aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es darle por defecto una altura máxima. Voy a trabajar con alturas máximas, porque como la altura de este elemento no es fija, es decir, la altura de como tal no tenemos un height de 4 o 5 rem, sino que va en función de los hijos, vamos, de login y de registrarme. Las transiciones, ¿vale? Cuando tú quieres hacer efectos de transición, no puedes tener una altura, digámoslo así, no puedes jugar con la altura de modo porcentual, con 100% o auto, porque entonces las transiciones no funcionan. Las transiciones es para darle, ¿cómo decirlo?, para que sea orgánico el movimiento, para que parezca mucho más suave. Entonces lo que vamos a hacer es jugar con el max height, la altura máxima. Vamos a decirle que la altura máxima por defecto sea 0 y, bueno, ahora nos está mostrando los valores porque aunque sea 0, tiene un overflow. Entonces con el atributo overflow lo que hacemos es ocultar, es decir, que no se salga nunca del tamaño, que si la altura es 0 no se vea nada. Y con esto ya, pum, ¿veis? Ya no se ve. Y ahora lo que voy a hacer es decirle, vale, me ha borrado esto, entonces lo voy a poner aquí y le voy a decir almohadilla user, hover, cuando se haga hover, más .userMenu, quiero que el max height pase a ser, yo que sé, de 6 rem, no creo que sea más grande. Max height, con que lo haga más grande de lo que es me vale. Podría hacer el cálculo de ver el tamaño que tiene, pero bueno, para este ejemplo nos puede valer así, max height 6 rem. Con esto, ahora cuando pase el ratón, ya, como veis, me lo está mostrando. El problema es que no es orgánico, no tengo una transición, que es lo que quiero hacer ahora. Entonces vamos a meterle un efecto, ¿vale? Un efecto para que sea más orgánica la animación. Lo que voy a hacer es ponerle un transition, que es una propiedad para hacer estas cosas, transition. Ahí, voy a decirle, quiero que el max height, cuando cambie, tarde un segundo, por ejemplo. Les pongo la propiedad, max height, espacio, los segundos que quiero que tarde. Y ahora si paso el ratón, es muchísimo más orgánico. Si os fijáis, bajo con suavidad. Luego puedo alternar, digámoslo así, esta transición. Puedo hacer que se acelere al principio y se frene al final, viceversa, con lo de easy in, easy out, eso lo podemos ver. Mira, vamos a verlo en el propio navegador. Si yo aquí hago F12, me voy a elementos, voy a seleccionar el muñequito y voy a decirle, oye, hazme hover directamente. Con esta herramienta se selecciona el elemento, me he ido aquí y donde pone 2 puntos hop puedo, digámoslo así, forzar elementos de estado, que lo pone aquí, force element state. Voy a forzar el hover para poder yo, digamos así, trabajar sobre el CSS aquí, para que me lo muestre, porque si no lo pongo no me lo muestra en el userMenu, ¿veis? No aparece. Pero si yo lo pongo aquí así, pues ya aquí en el userMenu ya me aparece. Y lo que le voy a decir es, mira, si desplegamos esto, podemos ver la propiedad a la que afecta la transición, max height, el timing, que es digamos así, la curva de velocidad. Y yo esta curva la puedo variar, y aquí me pone los ejemplos, cómo variaría. ¿Veis? Son los diferentes. ¿Ves? Aquí lo que sería es, va más lento y luego acelera, aquí va rápido y luego frena, y aquí acelera al principio y al final. Si por ejemplo yo le quiero poner esta, easy in, easy out, con esto en teoría debería cambiar. A lo mejor no se aprecia demasiado. Sí, no sé si lo ves, es que al ser un segundo se aprecia poco, pero si le pusiera más segundos se vería más la diferencia de aceleración y de frenado. Entonces lo que vamos a hacer es como, porque claro, yo lo que he hecho aquí
voy a mostraroslo, es ponerlo en el CSS, o sea, aquí en el editor de desarrolladores, vamos, con el F12 de Chrome. Pero ¿cómo pongo esto en el...? A mí me interesaría ponerlo aquí, ¿no? En plan, poner aquí, por ejemplo, espera, si lo escribimos bien, un momento. Por ejemplo, a ver, ¿cuáles teníamos? Easy out. Bueno, luego tengo más valores. Este, por ejemplo. Vamos a ver cómo queda, aunque va a quedar raro de narices, yo creo. No está cambiando. No me lo está cambiando por lo que os digo, seguramente. Porque este, claro, eso es. Vale, entonces vamos a decirle, por ejemplo, queremos y sin out. Entonces lo que voy a hacer es copiármelo para no olvidarme del valor. Y me voy a ir al código y se lo voy a pegar aquí, antes del tiempo. Pues me lo guardo aquí. Entonces ahora voy a quitar el hover y vamos a ver esto. En teoría ahora sí que me lo debería de estar haciendo. Vamos a visualizarlo. ¿Veis? Ahora ya sí que tengo esa transición por defecto. Transición va en el medio. Digamos, lo primero pongo la propiedad, la transición, aunque el orden en este caso nos lo va a detectar, en plan si ponemos un segundo antes o después. Luego también podría poner un delay, es decir, para que tarde un poquito antes de arrancar. Si este delay yo lo subo, lo voy a subir aquí para que lo veáis. Si me deja, si no lo meto aquí. Bueno. Si meto aquí, por ejemplo, 2 segundos, vale, sería el delay. Entonces yo ahora, a ver si me lo hace. Vale, no me lo está haciendo. Vamos a meterlo directamente aquí, en el CSS. Y así voy a ponerle 2 segundos aquí. ¿Veis? Tarda 2 segundos, incluso un poco más. ¿Veis? Ese es el delay que tiene, digámoslo así, para meterle un ligero delay. A lo mejor 2 segundos no, pero 0,2 segundos a lo mejor sí que me interesa meterle, ¿no? Para que sea como un poco, pues eso, más orgánico, más realista, ¿verdad? Y con esto, pues por ejemplo, hemos hecho un menú desplegable. Ahora convendría también ajustarlo, ya que, claro, es únicamente cuando hago hover. Cuando bajo para abajo al menú, me desaparece. ¿Cómo mantengo esto? ¿Cómo hago para que...? La forma sencilla sería cambiar la estructura, digámoslo así, del HTML para que el elemento del menú esté dentro del elemento de la... O sea, es decir, tuviéramos un div, ¿vale?, que abarcara este menú. Vamos a hacerlo, de hecho. Si nosotros cogemos aquí, ¿vale?, y le ponemos un div a esta imagen, vamos a ponerle aquí un div y además vamos a decirle que este menú lo queremos aquí dentro, para que sean igualmente manos, o sea, sean hermanos de un mismo padre, un div que hemos creado. Si guardamos aquí, en principio no debería cambiar nada, ¿de acuerdo? Pero ahora lo que voy a hacer es coger este identificador, en vez de meterlo aquí, ¿vale?, en vez de afectar a la imagen, voy a decirle que afecte al div. Guardamos ahí y ahora vamos a reestructurar los estilos aquí. Bien, lo que voy a hacer es coger ahora lo que tenemos es user y luego tenemos una imagen dentro. De acuerdo, entonces lo que voy a hacer es coger aquí user, almohadilla user, le vamos a poner, ya que es un div, un display, me equivoco aquí, un display flex, justify content center para que no se me desvíe, y el align items también para la posición vertical, y le voy a poner un height del 100% para que yo, si paso el ratón por arriba o por abajo, me siga abriendo el menú. Y después de esto lo que voy a hacer también es coger la imagen, que no recuerdo si tenía aquí algún... Vale, no tenía ningún estilo. Entonces voy a decirle... es este realmente. Bueno, vamos a ponerle aquí la altura de 1.75 rem, ya que si no, al ponerle el 100% la imagen se me va a desvirtuar el tamaño al guardar aquí. Vale, ahora me lo está haciendo bien. Y si os fijáis ya, aunque pase el ratón abajo, me lo sigue manteniendo. O sea, me sigue manteniendo el menú, no se me cierra. Ahora quizás el problema que tenga es que cuando se cierra el menú, se cierra de forma muy brusca. Eso también lo podemos cambiar. Para ello lo que voy a hacer es que la transición, en vez de ser dependiente del hover, ya que la transición solo afecta cuando está el hover, vamos a meterla en el propio user main y así debería funcionar. Cada vez que yo abro y cierro, si os fijáis, se me abre y se me cierra. Si vemos que es muy lento, vamos a ponerle 0,5 segundos y 0,1 de retraso. Yo creo que así puede estar más decente.
y queda bastante más chulo. Y con esto hemos hecho un menú desplegable. Ahora quiero enseñaros, vamos a dejar esto bien, voy a enseñaros algunos pseudoelementos más interesantes para que vayáis viendo. Quería enseñaros esta animación y bueno, el efecto de transición, etc. El efecto de transición, como os digo, funciona con cualquier cosa, con opacidad, si queremos que de repente aparezca un elemento, tamaños, anchuras, alturas, movimientos inclusive, si movemos algo, etc. O sea, con la propia posición podemos alterar ese movimiento. Entonces, bueno, es ir jugando con ello y luego con estos pseudoelementos, pues para ciertas acciones. En este caso tenemos hover. Vamos a ver otros pseudoelementos del estilo. Vamos a ver, por ejemplo, el elemento focus. El elemento focus. Pero esto lo vamos a ver no aquí. Vamos a verlo en el registro. Que sería aquí. ¿Vale? Vamos a poner esto aquí. Y lo que vamos a hacer es abrir el registro aquí. Vamos a hacer la práctica, lo que sería la home, ¿vale? Y vamos a jugar ahora con el formulario. Pues este estilo, vamos, esta pseudoclase es más del formulario. Que lo que hemos estado viendo hasta ahora, quiero destacar que son pseudoclases porque he estado hablando de pseudoclases y pseudoelementos. Ahora veremos los pseudoelementos porque es un caso un poco particular, ¿vale? No funciona como habéis visto hasta ahora, en plan poniendo al ratón o bajo ciertos efectos. Es algo un poco más curioso. Entonces lo que voy a hacer es coger y decir, bueno, yo tengo aquí email, contraseña, teléfono, vale, vamos a coger un input de estos, vamos a ver qué estilos tenemos aquí. Por ejemplo, input name, vale, autocomplete, vamos a coger un input, yo que sé, el de teléfono, por ejemplo, ¿no? Input name teléfono, vamos a ponerle un ID para seleccionarlo de mejor forma para este ejemplo. Vamos a decirle ID teléfono, yo creo que no estará cogido. Nos vamos aquí al formulario, vamos a ver, class field, ¿dónde está el field? Vale, la clase field, ¿dónde está? La tenemos aquí, field input, field select, etc. Vale. Y cogemos y hicimos almohadilla teléfono para seleccionarlo y vamos a utilizar el elemento vale, focus, se me va a veces, el elemento focus, vamos, la pseudoclase focus. Y lo que vamos a hacer es cambiarle, por ejemplo, el color, background color, y ahora vais a ver cómo afecta. Vamos a ponerle, voy a ponerle el que sea, y ahora lo cambiamos con el selector. Lo que sea un azul, por ejemplo, vale, ese mismo. Background, si lo pongo bien, estaría mejor, ¿vale? Y ahora, si os fijáis, cuando hago clic para, digámoslo así, para introducir un número, se mantiene. No sé si lo veis. El focus se usa principalmente en inputs, ¿vale? En elementos de inserción de formularios. Y es para cambiar los estilos cuando la persona está editando ese input, o sea, está introduciendo datos o sencillamente ha hecho clic y mantiene el ratón adentro para editarlo. Si fijáis aquí solo me lo cambia cuando hago clic. Esta es otra de las pseudoclases más utilizadas, pues yo que sé, lo típico de cuando lo mantienes pues para hacer algún cambio estético, de estilos, etcétera, hacerlo más grande, más pequeño o lo que sea. Aquí he puesto un ejemplo muy sencillo, pero podríamos cambiar los estilos y poner los que quisiéramos, eso no sería mayor problema. Y ahora lo que quiero enseñaros son los pseudoelementos, que esto es digamos una cosilla un poco bastante curiosa. Pseudoelementos principalmente vamos a ver dos. Uno que es before, bueno, los pseudoelementos cabe destacar que se ponen con dos puntos, ¿vale? Después del selector, o sea, no es solo 2 puntos algo. Las pseudoclases son 2 puntos after, está en 2 puntos hover, only child, first child, etcétera. Que de todas maneras abajo en la descripción os dejaré un enlace con todas las pseudoclases y todos los pseudoelementos para que echéis un ojo para qué sirve cada uno y una descripción pues un poco más teórica y detallada. Y esto para los pseudoelementos se usa en los dos, o sea, es decir, 2 puntos. Y esto lo que me va a hacer es insertarme un div, ¿vale? A través de CSS, una especie de div de contenedor. Pasa que lo estaba pensando y dentro no lo voy a hacer con teléfono, porque el teléfono es un input y con los inputs esto no suele funcionar. Vamos a hacerlo con los div, ¿vale? Con los field, por ejemplo, que va a ir mucho mejor. Entonces voy a poner .field, que probablemente con los input da problemas porque no es un contenedor como tal. Entonces vamos a ponerlos con los field y lo que vamos a decirles es que tenga un contenido con el atributo content de, yo que sé, un guión, imaginad, ¿vale? Pongo aquí un guión y si os fijáis me está introduciendo, vamos a verlo aquí, pues me ha introducido en todos los fields, me está introduciendo un elemento que se llama before
pero que viene a ser como una especie de div. Un div que ocupa todo en función porque nosotros en el field tenemos un display flex, etc. Y este before, pues eso, actúa como un div. Esto básicamente es para lo mismo que hemos visto antes, para añadir contenido estético a ciertas frases detrás de spam, delante, etc. Incluso para hacer cosillas chulas hay bastantes truquillos por ahí. Probablemente subamos algún vídeo con los truquillos así más usados con estos pseudoelementos. Y nada, before básicamente, o sea, la diferencia entre before y after, vamos a usar after ahora para que lo veáis, porque va a cambiar, pero vamos, lo vais a ver rápido. Es si lo inserta como el primer hijo o como el último hijo. Nosotros en HTML realmente solo tenemos dentro del field tenemos un label y un input, y si os fijáis aquí me está insertando un after. Vamos, este elemento, pues el after va a ir el último y el before va a ir siempre el primero, antes que cualquier elemento, aunque nosotros hayamos declarado en HTML label como el primero. Y bueno, esto es para que veáis un poco así lo que serían los pseudoelementos y las pseudoclases. Como he comentado antes, vamos, abajo en la descripción os dejaré los enlaces a las referencias y la documentación, en el que bueno, te explica detalladamente pues, qué es cada elemento, etc. Pero quería que vieras de una manera un poco más gráfica para que se puedan utilizar, porque leyéndolo solo es como, vale, muy bien, pero ¿cómo puedo utilizarlo? ¿O qué usos le puedo dar? Y nada, de momento vamos a guardar esto por aquí y vamos a dejar el vídeo por aquí. Y nada, vamos a dejar el vídeo por aquí. El próximo vídeo que hagamos sobre HTML va a ser el último, vamos a HTML y CSS. Lo que vamos a hacer principalmente es ir retocando esos estilos que hemos dejado colgando para que se asemejen al diseño que hemos hecho en Adobe XD y dejar una práctica final un poco más completa. Si tenéis cualquier duda acerca de los pseudoelementos o pseudoclases, podéis dejármelo aquí abajo en los comentarios. También en la descripción os voy a dejar un enlace a Discord, ¿vale? Porque lo hemos creado hace unos días a causa de que estamos haciendo directos en Twitch, y también os dejaré el enlace. Entonces, para resolver ciertas dudas acerca de código o lo que sea, pues podéis pasaros por allí. Aunque para estos vídeos yo creo que es mejor dejarlo en los comentarios, ya que así pues el resto de personas que puedan tener esa duda pues pueden verlo en los comentarios, pero bueno, el modo que vosotros prefiráis, ¿no? También, si aún no estás suscrito y no te quieres perder ninguno de los siguientes vídeos en los que pues, comentaremos truquillos acerca, pues lo que sea, a lo mejor de HTML, de JavaScript, probablemente también hagamos vídeos muy útiles acerca de React y los frameworks de JavaScript. Te puedes suscribir aquí, si aún no lo estás. Déjanos tu like si te ha gustado este vídeo. También te voy a dejar por aquí las redes sociales, Twitter e Instagram, en las que vamos comentando pues, bueno, las novedades de lo que vamos desarrollando, etc. En Twitter avisaremos cuando vayamos a hacer directos también. Y herramientas muy útiles que que si eres desarrollador en el día a día te pueden servir muy bien, en plan para comprimir imágenes, bueno, páginas que no se conocen mucho y que solemos publicar en Twitter. Entonces nada, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chicos.